Volodymyr Zelensky está en la cuerda floja. No muchos lo aprecian a estas alturas del partido y mientras se tejen teorías sobre cómo será su caída, el grupo Wagner ha dado una orden inusitada. Ir tras Zelensky y sus secuaces de la SBU ante el atentado fatal donde el jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia, el teniente general Igor Kirillov, de 54 años, falleció junto a su asistente tras la detonación de un artefacto explosivo en Moscú. Obviamente está la situación que arde y Zelensky va a tener que buscar dónde esconderse. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El grupo Wagner ordena su ejecución. Las primeras luces del 17 de diciembre no trajeron consigo un amanecer común. La ciudad despertó estremecida por el estallido de un artefacto explosivo improvisado que cegó la vida del teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Esto fue una declaración de guerra directa al mando ruso. Ante esto, el veterano del grupo Wagner, esa organización paramilitar que encarna la respuesta rusa más implacable, no tardó en dictar sentencia. 10 generales ucranianos deben ser eliminados como represalia y el objetivo máximo es bastante claro: Zelensky. Desde el bloque mercenario, las palabras retumbaron con una gravedad aplastante. La venganza no solo es un acto de represalia, es una obligación para redimir el honor y, sobre todo, enviar un mensaje contundente a los perpetradores y sus cómplices en Occidente. La explosión ocurrió en la avenida Ryazansky, frente a una vivienda que hasta entonces parecía ser un espacio seguro para el general Kirillov. Según informaron los medios, el dispositivo explosivo improvisado fue colocado en un scooter cargado con al menos 200 gramos de TNT. Los detalles de la detonación muestran una operación quirúrgica. El artefacto explotó a 1 metro de altura, causando una onda expansiva tan potente que destrozó ventanas hasta el 3er piso y dañó 3 automóviles cercanos. Los restos de vidrio cubrieron la escena mientras los primeros testigos, tambaleantes por el estruendo, describieron el caso: cuerpos inmóviles junto al humo espeso y el olor acre de los explosivos. Este no fue un ataque casual, sino el producto de una inteligencia precisa que dejó en evidencia un problema central: la falta de protección para los altos mandos rusos, tal cual como escribió Talipov. En nuestro país no está protegido todo tipo de acné, pero el jefe de las tropas del RKHBZ no estaba vigilado. Este descuido se pagó caro, y desde ese momento la sangre derramada pedía ser respondida. El general Igor Kirillov, un veterano con una hoja de servicio impecable, no era un blanco cualquiera, porque durante años lideró una campaña sin descanso para exponer los oscuros manejos de Occidente en suelo ucraniano. No solo denunció la existencia de laboratorios biológicos financiados por el Pentágono, sino que también presentó pruebas irrefutables de la manipulación genética y la experimentación con virus peligrosos. Bueno, Margarita, no son noticias muy agradables que contar. Para nada. Yo te diría que luctuosas. Y efectivamente, Ivette, el escenario en Rusia es de mucha conmoción y de deseos de venganza por el atentado que cobró la vida de uno de los generales más importantes de la Federación, Igor Kirillov, el jefe de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia. Él era una de las caras más conocidas del alto mando de las Fuerzas Armadas, que ofrecía regularmente ruedas de prensa y mantenía informada a la opinión pública internacional sobre todo lo que estaba aconteciendo en ese campo. Y bueno, pues como ya se ha dicho, fue ultimado como resultado de la detonación de ese artefacto explosivo que dicen que fue improvisado, donde también perdió la vida su asistente en una avenida de Moscú. Así que ahora el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev,
aseguró que el hecho provocaría la respuesta inevitable de Moscú contra la línea de mando militar y política de Ucrania. Y también María Zaharova, fíjate, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, declaró que el general Kirillov había estado denunciando sistemáticamente los crímenes de los anglosajones durante muchos años. Así que ella destacó que las provocaciones de la OTAN con armas químicas en Siria, también las manipulaciones de Gran Bretaña con sustancias químicas prohibidas y las actividades de los laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Por eso, como bien se dice ahí en el video, le tenían los ojos puestos a Kirillov. No era un hombre común, era una presa, un blanco que tenían prefijado. Y también afirmó Zaharova que Kirillov trabajó sin miedo y no se escondió nunca y siempre actuó por la patria y por la verdad. Pero bueno, ahora los informes de prensa que se atribuyen a, por ejemplo, FedPress de Rusia, dicen que la tragedia ocurrió el 17 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana. Mira qué temprano ese hombre se levantaba para trabajar cerca de la casa número 2 de la avenida Ryazansky en Moscú. Y ahí los testigos presenciales dicen que primero oyeron el sonido de la detonación y luego vieron el coche y los cuerpos de los hombres y que cerca había fragmentos de ventanas arrancadas por la onda expansiva y todo ese drama tremendo que supone un hecho de esa naturaleza. Bueno, la versión principal de los investigadores es que podría haber sido colocado ese artefacto explosivo improvisado en un scooter en la entrada de la casa y activarlo de forma remota tan pronto como los militares entraron a la vivienda, y se precisa que los delincuentes introdujeron alrededor de 200 gramos de TNT. Ahora bien, aunque las investigaciones son todavía preliminares, ya hay fuentes revelando que un ciudadano uzbeco de 29 años, identificado como Akhmat Kurbanov, fue detenido como el principal sospechoso. Según las autoridades rusas, Kurbanov confesó haber sido reclutado por el servicio de seguridad ucraniano para llevar a cabo ese ataque. Así que yo lo alcancé a ver esta mañana en la televisión acá en Argentina. El video mostraba al sospechoso confesando que colocó una bomba en un scooter por órdenes del servicio de inteligencia ucraniano a cambio nada menos que de $100,000 y residencia en Europa. Y bueno, se dice que podría enfrentar cadena perpetua. Entonces, lo que parece estar claro, Ivette, es que el Servicio de Seguridad ucraniano ya asumió la autoría del ataque, alegando que Kirillov había ordenado el uso de armas químicas contra tropas ucranianas. Bueno, el hombre se le ve, que apresaron, se le ve vestido con un abrigo de invierno, diciendo que había llegado a Moscú por la orden de los servicios de inteligencia ucranianos, que había comprado el scooter y que había recibido un artefacto explosivo improvisado. Luego describe cómo lo colocó en la patineta eléctrica esa y la estacionó frente al bloque de departamentos donde vivía Kirillov. Así que los investigadores ahora lo citan diciendo que instaló una cámara de vigilancia en un coche de alquiler que, según ellos, fue vigilado en la ciudad ucraniana de Dnipro por personas que organizaron el atentado. Así que las investigaciones se extienden ahora a otras personas más que se están buscando. El sospechoso aparece diciendo que detonó ese artefacto a distancia cuando Kirillov salió del edificio. Y los investigadores plantean que estaban identificando, como yo te decía, a otras personas implicadas, y hay un diario que se denomina Comersant que informó que se había detenido ya a otro sospechoso. Así que tenemos bastante datos actualizados sobre este tema. Así es, Margarita. Pues de hecho, el atentado que se hizo contra el teniente general Kirillov, pues fue precisamente reivindicado por el comité, perdón, por el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU. Así que ellos están totalmente
¿cómo se dice? Ellos están involucrados. totalmente involucrados y adicionalmente se han jactado de esto. Sí, se jactan. Sí, ellos dijeron que era culpable, además, y que estaba totalmente merecido lo que le había ocurrido. Cuando sabemos que de todas maneras, Margarita, esto es un atentado de estas proporciones, pues viola todos los protocolos de cualquier conflicto internacional. Estamos hablando de un atentado con un explosivo que es equivalente a 300 gramos de trilita y que definitivamente pues hizo saltar los cristales de las ventanas. Fue bastante fuerte este golpe y ellos simplemente dijeron que era un criminal de guerra y un objetivo totalmente legítimo. También, como tú bien lo decías hace un momento, lo habían acusado de usar armas químicas prohibidas contra el ejército ucraniano, algo que no es cierto ni fue comprobado. La forma es que han dicho que un final así es lo que le espera a todos aquellos que eliminan ucranianos. Esto, Margarita, muestra el grado de decadencia que tiene esta gente. No hay ninguna justificación para que haya ocurrido de esta forma y además es un acto cobarde precisamente por la forma en que se hizo. De atacar a un ser humano y hacer semejante atrocidad. Es definitivamente un acto que genera otras alarmas y que muestra, como ya lo dijimos, esa decadencia del ser humano. Definitivamente también está implicado Reino Unido, porque ellos ya habían hecho unas acciones, unas sanciones, ¿no? Contra este teniente general y adicionalmente había dicho que por el despliegue de armas químicas bárbaras en Ucrania, incluyendo el agente asfixiante tóxico cloropiorina. Es absurdo, o sea, en serio que esto no tiene sentido, o sea, le están dando un poder mayor los de Occidente del que realmente tiene Rusia y sobre todo a una sola persona. ¿En qué cabeza cabe que una sola persona va a desarrollar esos procesos, ¿no? Cuando Kiev, de todas maneras, está utilizando realmente todo ese aporte de la OTAN y de Occidente en general para desarrollar esa bomba sucia. ¿Te acuerdas que ellos dijeron y se jactaron también de que ellos estaban construyendo su propia bomba nuclear y que adicionalmente, Margarita, las veces que han atacado, por ejemplo, con bombas de racimo, que intentaron acusar a Rusia de lo mismo, pero quienes atacaron con bombas de racimo fueron los ucranianos. O sea, todo esto lo hacen ellos y se lo trasladan a los rusos como si fueran para poderse lavar las manos. Esto es aterrador, Margarita. Aterrador totalmente. Vamos a ver el siguiente segmento. Vamos. En sus palabras, Ucrania ha sido convertida en un campo de pruebas por los estadounidenses y la OTAN. Sus acusaciones incomodaron al más alto nivel, desde Washington hasta Bruselas. El general no temía señalar nombres. Gina Haspel, Anthony Fauci y otros arquitectos del poder biológico clandestino fueron mencionados en sus informes. En este sentido, la exposición de estos hechos fue una afrenta para las potencias occidentales y finalmente su valentía lo convirtió en un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia ucranianos y sus socios. Los detalles del ataque reflejan una operación milimétrica coordinada. Expertos rusos afirman que el tipo de explosivo utilizado, así como la colocación en un scooter aparentemente inofensivo, lleva la firma de la inteligencia extranjera. La sincronización fue perfecta. El dispositivo se activó en el momento exacto en que Kirillov y su asistente salían del edificio. Este tipo de operación no es obra de aficionados. El profesor Marat Bashirov,
fue categórico al señalar a los verdaderos responsables. Solo los servicios occidentales tienen la capacidad de recopilar información tan precisa y ejecutar ataques de este tipo. Los mercenarios ucranianos entrenados por la OTAN son los ejecutores, pero los cerebros se encuentran en Londres y Washington. El eco del ataque ha reavivado la furia de las tropas rusas en el frente. Los combatientes del grupo Wagner, curtidos en las batallas más cruentas de el Donbass, no han tardado en manifestar su sed de venganza. Un veterano de la organización lo dejó claro en un mensaje sin tapujos. Hoy, en algún lugar de Kiev, deberían ser liquidados al menos 10 generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y tenemos que empezar con Budanov. Esta declaración no es una amenaza vacía. El grupo Wagner ha demostrado su capacidad para ejecutar operaciones precisas y devastadoras. Sus combatientes armados, con la experiencia adquirida en Siria y Ucrania, han perfeccionado un estilo de guerra asimétrica que desconcierta al enemigo. El 17 de diciembre será recordado como un día negro para Kiev, pero también como un punto de inflexión. Rusia, herida pero indomable, ha comenzado a preparar sus respuestas. La idea de golpear el corazón del mando ucraniano no es un discurso retórico. La inteligencia rusa ya ha identificado los movimientos de los principales generales enemigos. Budanov, jefe de El GUR, y Vasil Maliuk, director del SBU, están en la mira. Cada uno de sus movimientos será monitoreado. Cada salida será un riesgo. Ellos han hecho varios movimientos, Margarita, que ponen en entredicho todo lo que acusan, digámoslo así. Recordemos que hace un tiempo el mismo Kirillov estuvo declarando sobre las actividades de laboratorios biológicos extranjeros y la relación que podía haber tenido con enfermedades infecciosas, incluida la pandemia que tuvimos, donde nos aislaron a todo el mundo, ¿no? Nos metieron en la casa obligados y se hicieron otros movimientos en ese momento, muy curioso, ¿no? A nivel mundial. Y precisamente él argumentó, Kirillov, que repetidamente en Estados Unidos pues estaba expandiendo esa red de laboratorios biológicos y realizando investigaciones con virus y bacterias altamente patógenos, lo que representaba una amenaza biológica para otros países. O sea, en Occidente no les gustaba mucho eso que él estaba manejando, ¿no? Y asimismo, entonces aprovechan y lo acusan de que él era el que estaba generando este tema de guerra química y bacteriológica. Mira lo curioso. Aquí se ha visto cómo se manipula la información y precisamente así sigue el proceso como una espiral permanente en el que yo hago eco de ciertas cosas, cuento una mentira hasta que la vuelvo verdad y la gente me la cree porque es que yo tengo autoridad para ello. Ahora bien, otro tema, Margarita, Wagner. Wagner ha sido un objeto de tema de análisis de hace rato, porque recordemos que hubo un momento en que se dejó en entredicho la postura que tenían los de Wagner con respecto a la operación militar especial. Recordemos que hubo un momento en que pareció que Wagner traicionaba a Rusia, ¿cierto? A Putin, y al poco tiempo fue que se accidentó el avión de Prigozhin y ahí cayó, ¿no? Recordemos ese evento. Y entonces como que se había olvidado un poco la actividad de Wagner en este escenario. Se había dicho que estaban en África, se había dicho que ya no estaban funcionando, pero definitivamente sí están muy activos y precisamente en este momento están tomando otro tipo de decisiones con respecto a Ucrania. Lo más complicado, Margarita,
es que este grupo, al ser independiente de alguna manera, ellos no se van con problemas, o sea, ahí no involucran a ningún gobierno. Nosotros tomamos la justicia por nuestra cuenta. Básicamente es lo que están diciendo en este momento y pusieron en la mira no solamente al jefe de al mismo Zelensky, sino también al jefe de la Dirección General de Inteligencia, a los miembros del SBU y al ministro de Defensa. Y lo pueden hacer. Es muy probable que este golpe que le ha dado Ucrania a Rusia es por la situación desventajosa y desesperada que tiene en el frente Zelensky. Esta situación donde él está contra las cuerdas, donde ya no puede y no recibe ayuda como antes, donde no se logra un alto al fuego ni de un lado ni de otro, lo que hace es poner la situación mucho más tensa de lo que ya está. Y como era de esperar, Ivette, en Moscú ahora hay un fuerte sentimiento de venganza que recorre no solo la plana militar rusa, sino como tú decías también al seno del grupo Wagner que quiere vengar al general Kirillov. Es más, en un comunicado el grupo exige justicia por el deceso del general y pide que Zelensky sea castigado. Y hay trascendidos de que deberá cobrarse con la vida del líder ucraniano. Es decir, un ojo por ojo, un diente por diente, que es lo que se está viendo. Imagínate que para Wagner ese atentado fue un acto que hizo Ucrania para sembrar pánico en la población rusa y por eso aseguran que van a tomar fuertes represalias contra los responsables que ya los mencionaron ahí en el video por sus cargos y demás, y prometen que el hecho no va a quedar impune. Así que también Zaharova había hablado de que Moscú planteará ahora en diciembre, el día 20 de diciembre, el asesinato de Kirillov en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ella aseguró que todos los implicados en el hecho van a ser encontrados y castigados y que Moscú no se va a dejar intimidar. Así que, bueno, como ya conocemos lo contundente, lo fuerte que es Zaharova, ella ve cómo el régimen de Kiev ha vuelto a asumir la responsabilidad de ese nuevo atentado y apunta a todos esos perdedores del servicio de seguridad ucraniano y dice que el régimen enloquecido de Kiev está tomando herramientas manejadas por los anglosajones. Otro alto jefe ruso que salió a declarar de forma contundente fue, yo te decía que otro fue Dmitry Medvedev, que aseguró que el asesinato provocaría la respuesta inevitable de Moscú contra la línea del mando militar y política de Ucrania. En Rusia, la televisión pública ya ha llamado a Kirillov héroe y ha calificado su asesinato como un ataque para sembrar pánico en la población y además lo ha calificado como una verdadera tragedia. Sí, señora. Así esto, pues, vamos a ir viendo cómo se sigue moviendo esta situación que, como te digo, es complicada cuando hay un grupo que no es propio del gobierno de ninguna parte. O sea, Wagner no es propiedad del Kremlin. Estuvieron, Exacto. digamos, aportando, apoyando de alguna manera la gestión, pero ellos no son propiedad ni son un ministerio de defensa, ni mucho menos asociado al Kremlin. Así que es complicado, ¿no? Lo otro es que lo que llama la atención también, Margarita, en este punto, es que definitivamente haya sido un atentado en pleno corazón de Moscú. Esto llama la atención porque de todas maneras hay cosas que no se Una logran provocación muy entender. fuerte, claro. Exactamente. Y obviamente estamos hablando. Sí, es como tú dices.
El atentado que cobró la vida del general Kirillov y de su ayudante Ivет ahora aleja la posibilidad de negociar el alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Es un evento brutal que conmociona a Rusia, a Moscú. Sin lugar a dudas ha complicado aún más las relaciones tensas entre Rusia y Ucrania y alejan muchísimo más la posibilidad de negociar un alto el fuego, y es muy probable que intensifique las hostilidades en lugar de detenerlas. Lo que estamos viendo, Ivette, es que esto ha llevado a Rusia a prometer represalias severas. La retórica de Moscú se ha endurecido con declaraciones que califican ese ataque como una provocación directa. Y por otro lado, Ucrania ha justificado lo injustificable. Como bien tú decías, ha dicho que el ataque fue una acción legítima. Bueno, todo esto que ya sabemos que refuerza la percepción de que ambos lados están lejos de encontrar un terreno común de paz. Y todo lo contrario, lo que se avisora es una escalada en el conflicto que dificulta aún más cualquier intento de mediación o de negociación. De modo que los planes de Donald Trump de parar esa confrontación, Ivette, se hacen agua ahora porque Ucrania complica el panorama, no quiere paz, lo que quiere es guerra, y guerra le van a seguir dando desde Rusia, pero con la furia nunca imaginada. Bien, hasta aquí hemos llegado, Ivette, al final de este comentario. Esperemos haber contribuido modestamente a esclarecer algunos puntos de vista sobre esta sed de venganza que ahora recorre al horizonte de la confrontación ruso-ucraniana después del atentado que cobró la vida del general Kirillov y su ayudante. El alto el fuego, por lo visto, está cada vez más lejos, así que todo queda por seguir paso a paso los acontecimientos. Demos las gracias a nuestros seguidores por la amable atención que nos han dispensado y los invitamos a vernos en otro momento. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, como siempre, a nuestra audiencia que nos acompaña, nos aporta con sus comentarios, con sus likes, para seguirles llevando a ustedes la mejor información que trasciende la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, que ya superó el 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Este proyecto de la Patria Grande debe seguir creciendo y generando una gran comunidad. Vamos entonces a dejarlos con la frase del día. Es imposible sufrir sin hacer que alguien pague por ello. Cada queja ya contiene una venganza. Lo dijo Friedrich Nietzsche. Los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.